Dios le bendiga. Amén. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad una vez más de reunirnos por estos medios para alabar al Señor, para agradecerle. Nosotros nos gozamos, le damos la bienvenida a las personas que están integrándose también en este momento para el estudio de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Nos gozamos de que estén compartiendo con nosotros el estudio de la palabra del Señor. Nosotros nos reunimos con este propósito de adorar al Señor. Amén. Amén. De adorar al Señor con nuestra vida, con nuestras alabanzas, con nuestras acciones, por medio del estudio de la palabra, conocerle. Que nosotros aguardamos la misma promesa de que un día, como la alabanza que estábamos cantando, un día le veremos y vamos a contemplar su majestad y el resplandor de su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros hemos estado llevando este estudio de la carta de Pablo a los romanos. La semana pasada estuvimos estudiando dos versículos, el versículo 1 y 2 de este capítulo 12, y allí vimos a Pablo exhortar a los creyentes a ofrecer su cuerpo como un sacrificio vivo. Y esta ofrenda de nuestro cuerpo como sacrificio vivo es como respuesta a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Amén. Como respuesta que Él nos ha salvado, como respuesta que Él nos ha santificado, como respuesta que Él nos ha lavado en su sangre, como respuesta que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, como respuesta que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios, como respuesta a que todo obra para bien aquellos que están en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Como respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros, Pablo nos dice de ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo en gratitud. Aleluya. Pablo instruye también a que no nos conformemos a este mundo, sino que tenemos que resistir las presiones de este mundo. Tenemos que resistir la corriente de este mundo, resistir las corrientes sociales de este mundo que son contrarias a lo que es la voluntad de Dios. Nos dice que debemos resistirlo, y esto lo resistimos por medio a la renovación del pensamiento, por el cual nosotros podemos entonces discernir cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. Vamos a seguir este estudio de la carta de Pablo a los Romanos y vamos a seguir donde nosotros nos quedamos la semana pasada. Vamos a estar estudiando del versículo 3 al final del capítulo, al versículo 21, y para empezar el estudio vamos a leer el versículo 3 al 5. Damos lectura a la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 3 al 5, para empezar el estudio. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu santa y tu bendita palabra, Señor, por el mensaje que tú nos has dejado mediante a tu palabra para que te conozcamos mejor. Te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, Padre Santo, que tú nos dé la palabra, Señor, que tú tienes preparada para nosotros, que prepare nuestra mente, nuestros corazones para recibir, Padre Santo, para ser transformado, para ser impactado por medio de tu palabra, que donde quiera que llegue este mensaje sea de bendición, Padre Santo, sea de aliento, sea de fortaleza, Padre Santo. Te damos gracias, Dios, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros vemos que Pablo nos está hablando acerca de no tener un concepto más alto sobre nosotros mismos que el que nosotros debemos tener. Y si hay alguien que tal vez podría creer en la historia de la iglesia, de creerse algo, tal vez hubiera sido Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo fue hijo de fariseo, fue fariseo, seguidor, obediente y seguidor de la ley estrictamente, de la tribu de Benjamín. Pablo fue
criado en Jerusalén, fue instruido por uno de los maestros más importantes de su tiempo, por Gamaliel. Pablo fue parte del grupo más selecto de doctores de la ley, que fue el concilio, el Sanedrín. Pablo fue maestro también de la ley. Pero Pablo entendió que su estatus no dependía de sus estudios, su estatus no dependía de su aspecto social, su clase social, de la gente con la que él se relacionaba, del respeto y el honor que le rendía a la gente, sino que él entendía que lo que él era, que lo que él hacía dependía de la misericordia y de la gracia de Dios, que lo que Dios había hecho con él, que lo que Dios estaba haciendo con él no se lo merecía, que era algo que Dios se lo había dado sin él merecérselo. O sea, de no tener un concepto más alto de sí mismo de lo que debemos nosotros también tener. Pablo exhortó esto a los romanos. Si nosotros entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros no podemos pensar que somos mejor que las demás personas, jamás. Pablo sentía gratitud con Dios por la misericordia de Dios, porque Dios los había considerado para el papel importante que a Pablo le correspondió ser en la historia de la iglesia. Él se consideraba, Pablo, como el peor de todos los pecadores. Así hablaba Pablo acerca de sí mismo. Pablo como alguien que fue perseguidor de la iglesia, como alguien que fue atrás de los hermanos para llevarlo a las cárceles, aprobando cuando apedreaban a Esteban. Sin embargo, Pablo entendía que él era producto de lo que es la gracia, de la misericordia de Dios. Él se consideraba a sí mismo como un ejemplo de lo que es la gracia, de lo que es la misericordia del Señor. Ninguno de nosotros es mejor que otro. Ninguno de nosotros es digno de la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros debemos tener la actitud que tomó nuestro Señor y Salvador. Gloria sea el nombre del Señor. La Biblia nos dice de Cristo que Él no vio el ser igual a Dios a cosa como la cual Él aferrarse, sino que Él se despojó de sus atributos, se despojó de su gloria, se despojó de su honra, de los ángeles rindiéndole culto, para venir a este mundo destituido de su grandeza, de su gloria, sin un lugar en donde pudiera poder descansar su cabeza, nacer en un pesebre y tener la muerte más cruel y más vil, muerte de criminal en la cruz del Calvario. Él se humilló hacia lo sumo. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos tener el ejemplo de quien nosotros decimos ser sus discípulos, que Él no tuvo, Él siendo grande, Él mereciéndosele, Él se humilló hasta lo sumo. Nosotros que no somos nada, debemos de hacer lo mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Al tratar con los temas de los dones, Pablo comienza haciéndonos esta advertencia, que no pensemos más de nosotros mismos de lo que debemos. Y este es uno de los mayores peligros de las personas a las cuales Dios está usando, de tener un concepto mayor de sí mismo del que se debe tener. Ese es uno de los problemas que se ve dentro del pueblo de Cristo. Gente que Dios usa. Gente que Dios usa en alguna magnitud, gente que los dones del Espíritu Santo operan y de momento ganan la admiración y la adoración de la gente y buscan más la adoración de la gente, la admiración de la gente que el ser obedientes al Señor, prostituyendo muchas veces el don que Dios le ha dado para un bienestar propio, muchas veces para enriquecerse, sin entender que todo lo que nosotros tenemos es porque Dios a nosotros nos los ha dado. Dios a nosotros nos los ha brindado. No es que de nosotros. Incluso cuando se habla acerca de los dones del Espíritu Santo en la vida del creyente manifestándose en la operación de los dones, no es que los dones nos pertenecen a nosotros, sino que los dones vienen de Dios. Son los regalos que Dios nos ha dado para que nosotros podamos bendecir a su pueblo. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. No es para el bienestar de nosotros, sino es que para que nosotros bendigamos al pueblo. Pablo dijo acerca de esto en la carta de los Gálatas en el capítulo 6, en el versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hay un peligro, como dijimos, de el hombre y la mujer que Dios está usando, de ser exaltados por lo que los rodea, de querer tomar algún crédito por lo que Dios está haciendo por medio de ello, tomar el crédito, la gloria que solamente a Dios le pertenece. Así es. En el cuerpo de Cristo en el cuerpo nosotros tenemos miembros. Nosotros tenemos ojos, tenemos orejas, tenemos boca, tenemos dedos. Pero vemos que dentro de nuestro cuerpo, en cómo se compone, cómo está compuesto nuestro cuerpo, es un solo cuerpo, pero tiene miembros que cada uno de nuestros miembros tienen diferentes funciones. Y Pablo hace una comparación con lo que es nuestro cuerpo, los miembros de nuestro cuerpo y las funciones, pero ser parte de un solo cuerpo, aún teniendo diferentes miembros y diferentes funciones con la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y vemos a Pablo hablar acerca de la iglesia siendo el cuerpo de Cristo en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nuestros cuerpos humanos, como dijimos, tienen miembros que constituyen una unidad de un cuerpo. Cada miembro tiene una función distinta. Cuando un miembro falla, los demás miembros son afectados también. Nosotros vemos incluso una persona, por ejemplo, que tiene un problema de este lado del tobillo, y tal vez el otro lado del cuerpo, el otro tobillo, es afectado porque va caminando cojo, va caminando de una manera distinta. Lo que pasa en un lado del cuerpo, lo que le pasa a un miembro del cuerpo, afecta a todo el cuerpo, y así es también dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia. Pero y Pablo hace esta comparación para dejarnos saber que cada uno tiene su función, porque nosotros vemos un hermano que tiene una función, no quiere decir que yo tenga la misma función que el hermano, porque a mí me agrade lo que hace alguien o como lo hace alguien, no quiere decir que Dios me haya llamado a hacer esta misma función. Si Dios, cuando nosotros vemos en el cuerpo, vemos a los ojos, por ejemplo, los ojos son llamados a ver, y los ojos tienen la función de ver. Pero ¿qué le sucede a un ojo cuando trata el ojo de tratar de escuchar? O el ojo trata de tratar de hablar. No hace sentido. Y así funciona dentro del cuerpo de Cristo cuando una persona opera fuera de donde Dios lo ha llamado a operar. Cada miembro tiene una función distinta, pero siendo parte de un mismo cuerpo y con el objetivo de agradar, de glorificar, de santificar al nombre del Señor Jesús. Gloria sea al nombre del Señor, que es nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia. Nosotros queremos saber cuál es nuestra función. Yo creo que cada uno quiere saber a qué Dios nos ha llamado. La Biblia nos habla acerca de que Dios tiene llamado, tiene ministerio, posiciones para que la gente sirva en diferentes capacidades dentro del cuerpo de Cristo. Algunos ha llamado pastores y maestros, a otros diáconos, a otros intercesores, a otros evangelistas y así sucesivamente. Pero no nos ha llamado Dios a todos a la misma función. No debemos de sentirnos mal porque no tenemos la habilidad que tiene el otro hermano. No debemos de sentir mal si nosotros vemos a alguien que tiene el don del canto y nosotros quisiéramos cantar como fulano y no cantamos. No nos sintamos mal si vemos a alguien que tiene un don de elocuencia que nosotros no lo tenemos. Cada uno tiene una función en particular dentro del cuerpo de Cristo. Y gracias a Dios que no todos tenemos la misma función. Así que cada uno toma su lugar dentro del cuerpo y cumple su parte, hace su función, recordando siempre que es solo un cuerpo y quien coordina la función de cómo se maneja el cuerpo es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice el versículo 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pablo
utiliza la imagen de los miembros del cuerpo para enfatizar la diversidad de ministerios con lo que Dios ha dado a los diferentes creyentes. Cada creyente recibe gracia para hacer un ministerio. El punto principal de Pablo es que cada creyente tiene algo que aportar en el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Pablo está enumerando algunos dones, pero cada creyente tiene una parte, tiene una función que a cada uno de nosotros nos corresponde. Y Pablo menciona algunas de estas funciones. Él no las menciona todas en Romanos capítulo 12, hay otras cartas en las cuales él menciona otras de las funciones. Pero vemos que él habla aquí, por ejemplo, de profecía. Y él nos habla acerca de la profecía y nos dice que el que haga la profecía, el que profetice, lo haga de acuerdo a la proporción de su fe. La profecía es proclamar la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Y nos dice que debemos hacerlo conforme a nuestra fe, conforme a la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento el castigo para el profeta que hablaba una palabra que decía así dice el Señor y era falso, era que era apedreado, perdía la vida. O sea que debemos, aquel que tiene el llamado a la profecía, hablar al don profético, debe tener cuidado de no operar dentro de las emociones, de no operar dentro del entusiasmo y decir así dice el Señor, si el Señor no le ha dicho de esa manera. Debes operar cuidadosamente, cuidarse de sus emociones. Y aquel profeta, aquel que opere en el don de profecía, o dígase operar en el don de profecía, que hable o diga una profecía que esté en desacuerdo con lo que es la palabra de Dios revelada a nosotros en la Biblia, nosotros tenemos con claridad que es un falso profeta, porque está hablando en contra de la palabra revelada del Señor. Habla acerca del don del servicio. Y el que tiene el don de servicio, yo creo que logra ver oportunidades de servir y de ayudar que muchas veces las otras gentes no la logran ver. Muchas veces podemos estar tal vez reunidos un grupo de hermanos y hay un hermano que Dios le ha puesto eso, que el Espíritu Santo le ha dado ese don y dentro de la reunión hay algo que le da a entender que existe una necesidad que él quiere tratar de ayudar a resolver esa necesidad. Eso sucede con el don de servicio. Pero también sucede con el don de servicio que muchas veces causa frustración a aquel que tiene el don de servicio, que ve las cosas tan fácil de resolver y muchas veces se le pone mucho impedimento para tratar de resolver las cosas. Es como una historia que una vez escuché de un hermano de una iglesia que vio que se quemó un bombillo en el pasillo de la iglesia. Y él vio que el bombillo se quemó, compró el bombillo, cambió el bombillo y después de cambiar el bombillo, entonces lo que se encontró fue con la queja de con qué autorización se había hecho el cambio de aquel bombillo, que si la junta directiva había aprobado aquel cambio de aquel bombillo. Y así sucede muchas veces. Aquel que quiere servir a Dios se encuentra muchas veces con los obstáculos de la oposición de la gente. Y por eso aquel que tiene el don de liderazgo, que Dios lo ha puesto en posición de líder, tiene que tener mucho cuidado y tiene que tratar de abrir las puertas, tratar de que los dones del Espíritu Santo se desarrollen dentro de la iglesia para servir el cuerpo de Cristo. También está el don de la enseñanza del maestro. Y este don de la enseñanza del maestro opera en la interpretación y la exposición, la explicación de la Biblia. Aquel que ha sido llamado, que tiene el don de maestro, tiene que buscar la revelación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo dirija, que el Espíritu Santo lo guíe para llevar la palabra que Dios ha traído al pueblo de Dios para edificación, para crecimiento, para fortaleza de su pueblo. Está el don de la exhortación que Pablo menciona, el don de animar. Y yo creo que todos valoramos este don de la animación, de la exhortación. La exhortación sirve en todos los aspectos. Animar al cristiano cuando se siente abatido,
perseguido, a que confíe y que dependa del Señor, animar al pecador para que se arrepienta y que vuelva a Jesús. O sea que el don de la animación ayuda a todo clase de personas, el inconverso para que confíe y dé su vida al Señor, y al creyente para animarlo para seguir caminando en este camino que hemos decidido de seguir al Señor. El don de la generosidad o el don de dar. Hay personas que Dios le ha dado la capacidad de poder generar ingresos. Y hay algunos que piensan que tal vez este don del dar o de la generosidad está limitado solamente para las personas que tienen la capacidad de generar ingresos. Pero la Biblia no apoya ese pensamiento. Porque nosotros vemos el ejemplo de aquella viuda que dio todo lo que tenía. Ella tenía el don de la generosidad. Pero no solamente el que da solamente en el aspecto económico, sino también el que da del aspecto de su tiempo, da del aspecto de su ánimo, da del aspecto de dar lo que Dios ha puesto en su corazón para dar. Vemos el caso de Pedro cuando iba con Juan camino al templo, entrando por el portón de la Hermosa, que se encontró con aquel hombre cojo y que estaba pidiendo dinero, y Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Le dijo: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Nosotros debemos de dar de lo que el Señor nos ha dado, obedeciendo la palabra del Señor, de dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido, obedeciendo la palabra del Señor, de cuando nosotros cooperemos y demos, no jactarnos, no publicarnos, sino que la mano derecha no se entere de lo que está haciendo la mano izquierda, dando por gracia, como dijimos, lo que por gracia hemos recibido. Está también el don del liderazgo. El liderazgo es algo necesario en toda la coordinación de todas las actividades que se hacen dentro de la iglesia. Pero sobre todas las cosas, el liderazgo debe de ser, como dice Pablo, presidir con diligencia. Y es responsable de administrar las cosas del Señor con prudencia, ayudando a los demás hermanos a desarrollar lo que Dios ha puesto en su corazón. Aquel que ha sido llamado a líder no está por arriba de corrección, no está por arriba de ningún reproche, no funciona de esa manera, sino que aquel que ha sido llamado como líder, Dios muchas veces pone personas en su alrededor con diferentes dones para apoyarlo, para ayudarlo, y tiene que tener la capacidad, la sensibilidad de poder escuchar lo que Dios está tratando de hacer por medio de las personas que ha puesto a su alrededor. O sea que tiene que escuchar, tiene que ser flexible y tiene que ayudar a desarrollar lo que Dios ha puesto en el corazón y en los dones de los demás hermanos. Porque muchas veces la idea de solucionar el problema, muchas veces la idea de hacer lo que Dios quiere que se haga, no viene de la mente, no se origina en la mente del líder, sino que muchas veces se origina en la mente de uno de los hermanos que le da la solución correcta, le da el pensamiento de Dios en medio de la situación. Está también la misericordia. Y la misericordia es algo grande. Aquel que opera en el don de misericordia está operando en el don de Dios. Está siendo un reflejo de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios específicamente a nosotros, nosotros siendo enemigos de Dios, Él envió a su Hijo para dar su vida por nosotros. Él nos extendió misericordia sin nosotros merecernos su misericordia. Alguien quería explicar la manifestación de los dones en un escenario práctico. Y él dio el ejemplo diciendo que cómo se expresarían los dones en el escenario de que un mesero nuevo en un restaurante haya dejado caer la bandeja del postre. Y él decía que si sucedía algo así, el don de profecía le diría: eso sucede cuando no tienes cuidado. El don del servicio le diría: yo te ayudaré, dame la toalla, déjame ayudarte a limpiar eso. El don de la enseñanza le diría: la bandeja se cayó porque el peso no estaba bien distribuido en la bandeja. El don de la exhortación diría: la próxima vez podemos servir el postre junto a la comida.
el don de la generosidad dijera, para que eso no salga de tu salario, yo te voy a cubrir el postre. El don de la misericordia diría, está bien, no te sientas mal por lo que ha sucedido. Y el don del liderazgo estuviera coordinando, tú busca el mapa, tú limpia eso, tú busca el otro postre. Y así en un escenario práctico está tratando de dar a entender cómo se manifestarían los dones. Parece cómico, pero dentro de la interacción del pueblo de Cristo, muchas veces estas cosas se manifiestan de esa manera. Muchas veces Dios nos coloca a uno mismo sin tener el don a operar dentro de una capacidad en particular. Por ejemplo, aquel que tiene tal vez el don de la enseñanza va a visitar a alguien que está sufriendo en el hospital causado por sus propias acciones, y muchas veces quiere decirle, esto se sucede a ti porque tú hiciste esto, esto y aquello. Pero muchas veces lo que Dios quiere es que uno opere dentro de su misericordia, dentro del ánimo, entendiendo que aunque la persona se haya equivocado, aunque esté sufriendo las consecuencias de sus hechos, Dios está ahí para levantarlo, para perdonarlo, para restaurarlo. O sea que tenemos que tener esa sensibilidad. Dice el versículo 9 al 15. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Aquí Pablo nos da varias exhortaciones en frases cortas, y cada una de estas exhortaciones pueden ser un estudio bíblico, cada una de ellas. Vamos solamente a tocar brevemente algunas de ellas, no todas. Dice, aborreced lo malo y alegraos con lo bueno. Esto es una instrucción a nosotros los creyentes de rechazar las cosas que van en contra de Dios, la corriente de este mundo, las cosas que desagradan a Dios. Porque hemos hecho un compromiso de seguir a Cristo. Hemos hecho un compromiso de hacer lo que le agrada al Señor. De que Él no solamente es nuestro Salvador, sino que nosotros nos sometemos al señorío de Cristo en obediencia. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esto es algo que sale del corazón. Aquel creyente que logre alegrarse cuando los otros son honrados más que él. Eso es a lo que se refiere. O sea, celebrar a nuestros hermanos, llorar con nuestros hermanos. También habla acerca de la oración, estar constantes en la oración. Y yo escuché en una ocasión alguien que decía que él se imagina que los ángeles, al mirar la actitud de la humanidad, se sorprenden no entendiendo las actitudes en las cuales cómo nosotros nos comportamos. Decía que tal vez los ángeles no entienden cómo nosotros, teniendo acceso a la presencia de Dios, cómo nosotros tenemos acceso a comunicarle nuestros problemas al Señor, a llevarle todo en oración al Señor, no somos constantes en la oración. Que si nosotros en realidad entendemos lo que es el poder de la oración y la puerta que Dios nos ha abierto para nosotros tener esa comunicación sin intermediario, sin llevar sacrificio, sin un sacerdote, sino que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, en el cual nosotros podemos encontrar nuestro oportuno socorro. En la carta de Santiago, en el capítulo 5, versículo 13 al 18, él habla acerca de la oración y dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros,
para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y va más allá porque va a dar un ejemplo de un evento histórico sucedido dentro de Israel. Y dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras. Era un hombre como nosotros. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Constantes en la oración, como dice aquel coro. Elías oró, el fuego bajó. Oró José, el sol, Josué, el sol se paró. Y así sucede. La oración es una herramienta poderosa en el Señor, la cual nosotros debemos de estar constantes. El Señor nos guía, nos dice de orar sin cesar, gozosos con los que están gozosos, llorar con los que lloran. El Señor Jesús, siendo Rey de Reyes, Señor y señores, entendiendo cuál es el fin de aquel que parte de este mundo con el Señor, cuando Él fue a donde estaba la gente llorando por la muerte de su amigo Lázaro, ¿qué hizo el Señor? El Señor lloró con los que lloraban. Él se entró en el dolor de los que lloran. Y nosotros somos, Pablo nos exhorta a nosotros tener este mismo tipo de actitud como el Señor Jesucristo. Llorar con los que lloran, celebrar los logros de nuestros hermanos también como si fueran nuestros propios logros. Dice el versículo 16 al 19. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pablo exhorta a la unidad, a unirse con los humildes. Muchas veces la gente quiere solamente codearse con alguien que piensa que puede obtener un beneficio. Pero eso no fue la actitud del Señor. El Señor vino a buscar y a salvar el que se había perdido. Aquellos que eran parte de lo que era la alta sociedad de su tiempo, en su mayoría fueron personas que rechazaron el Evangelio. Personas que no aceptaron al Señor, sin embargo, lo criticaban porque decían que Él se juntaba con pecadores. Y así mismo ha sucedido con la iglesia de Cristo. La iglesia no es un club social, la iglesia no es un club de gente élite. La iglesia siempre ha estado compuesta en su mayoría por personas sencillas. Dice Pablo en otra de sus cartas, no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Eso siempre ha sido lo que ha compuesto la iglesia en su mayoría. También habla de no buscar la venganza, que no devolvamos mal por mal. Y yo creo que la reacción natural casi de todo el mundo es cuando se le hace un daño, tratar de responder con el daño. Y por eso aquella ley antigua, conocida la ley del diente por diente, el extalión ojo por ojo, era algo que llamaba mucho la atención, de poder retribuir de acuerdo al daño que se le había hecho a uno. Yo creo, más allá, que muchas veces uno no se siente ni siquiera como la ley del ojo por ojo, diente por diente, sino que se le quita el ojo a uno y uno quiere quitarle los 2 ojos, cortarle las 2 orejas también. Esa muchas veces es la reacción natural del ser humano, pero eso no es lo que nos ha llamado el Señor. Él no nos ha llamado a tomar venganza en nuestras propias manos, sino que Él dice que suya es la venganza, que lo dejemos en sus manos. No devolver el mal por mal, sino devolver, dar el bien, aunque nos hayan tratado mal. Vamos a seguir viendo. Él extiende aquí en el versículo 20 y 21, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí se ordena el amor hacia el enemigo. La bondad hacia el enemigo puede servir como el testimonio que lleva a una persona
al arrepentimiento. O si persiste en la maldad, puede que aumente entonces su castigo ante la responsabilidad que tiene ante Dios. Hay dos posibles interpretaciones a qué se refiere esto de ascuas de fuego sobre la cabeza. Hay una de las interpretaciones que cree que cuando a uno le hacen el mal y uno va respondiendo el bien por el mal, que la intención es un castigo mayor para la persona. Tú me das mal a mí, pues yo te voy a tratar bien porque yo quiero que más fuego te caiga, más condenación. Eso es una de las interpretaciones acerca de ese pasaje bíblico. Otra de las interpretaciones habla acerca de la misericordia, acerca de cómo cuando uno devuelve el bien por el mal, hablando acerca de carbones de fuego, refiriéndose a la reacción, a la vergüenza que causa en el individuo ante la reacción de uno pasiva y de hacer el bien en el mal, que lo lleva al arrepentimiento y su propia salvación. Vemos que la Biblia enseña en Proverbios acerca de la respuesta blanda, y nosotros creo que tal vez todos hemos visto testimonios de personas que se encontraron en un momento de su vida en el cual ellos estaban listos para acabar con una persona y la persona le dijo Dios te bendiga, o la persona le respondió de una manera positiva y eso cambió su entorno, cambió su pensamiento, cambió su corazón instantáneamente. Y en Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Amén. Es posible que Pablo se esté refiriendo a ambas perspectivas. En cualquier caso, la conclusión y la ordenanza para nosotros es la misma: amar a nuestro enemigo. Esto amontona carbones de fuego sobre la cabeza de la persona, ya sea conduciéndolo al arrepentimiento o conduciéndolo a la condenación, pero nuestra responsabilidad es la misma. Dios será quien infligirá venganza donde la venganza es debida. Dios también usará nuestro amor para llevar a otros al arrepentimiento. Lo que nosotros debemos es no tomar la venganza en nuestras propias manos, porque suya es la venganza, dice el Señor. Nuestro llamado es claro. Nuestro llamado es llevar la misericordia a aquel que nos ha hecho mal a nosotros, reflejando lo que Cristo ha hecho por nosotros. No es que es algo nuevo, sino esto es reflejando lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vemos que Pablo en el capítulo 5 de Romanos, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor más radical que nosotros podemos mostrar a nuestros enemigos es un reflejo del amor radical que Dios tuvo a la humanidad, una humanidad mala, una humanidad enemiga de Él, una humanidad pecadora. Sin embargo, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Yo recuerdo hace varios años que yo escuché el testimonio de una persona que él había sido integrante de un grupo de odio racial llamado el Ku Klux Klan. Y el Ku Klux Klan es un grupo de odio racial que durante muchos años ellos quemaban las casas de las personas afroamericanas, colgaban muchas veces en los árboles a las personas, ahorcándolas, y hacían mucho mal a las personas, muchas atrocidades, basado en el odio racial de las personas afroamericanas. Y este señor, dando su testimonio después de haberse convertido, él murió hace algunos años, se llamaba Johnny Lee Clary. Él dice que había un ministro que él trataba de insultarlo, él trataba de intimidarlo, pero dice que el ministro no se intimidaba. Pero tampoco el ministro se acobardaba y tampoco lograba que el ministro reaccionara respondiéndole con el odio con que él le hablaba. Y dice que eso a él lo tenía frustrado, porque él insultaba al ministro y el ministro simple y sencillamente se sonreía. No le daba la respuesta que él esperaba, que se merecía la acción que él hacía ante esta persona. Sucede que para ese tiempo se lograron integrar los lugares
que fueran usados para el uso de personas de ambas razas. Hubo un tiempo en la parte sur de los Estados Unidos donde las facilidades, los restaurantes, los baños, los autobuses, las escuelas eran separadas de acuerdo al color de piel del individuo. Y para aquel tiempo se estaban reintegrando los lugares. Y él se encontró a este ministro comiendo en un restaurante y dice que lo vio. Y con un grupo de hombres se paró y fue dirigiéndose a donde aquel hombre estaba comiendo, como para intimidarlo, y se paró frente a él y dice que le dijo en una voz agresiva: así como tú le estás haciendo a ese pollo, así como tú vas a acabar ese pollo, así lo que tú le vas a hacer a ese pollo, yo te lo voy a hacer a ti. Dice que aquel ministro comenzó y agarró aquel pollo y comenzó a besar aquel pollo. Comenzó y besaba aquel pollo, y dice que aquellos mismos hombres que se habían parado con él para intimidar a aquel ministro no soportaron la risa tampoco. Pero eso era Dios obrando en su corazón. Eso era aquel ministro obedeciendo las ordenanzas, la palabra que Pablo nos ha enseñado a nosotros, de que no seamos vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquel hombre se convirtió, predicó varios años en contra del racismo. Él murió creo que hace alrededor de 10 años, Johnny Lee Clary. Y aquel reverendo, el reverendo Watts, cuando él se convirtió en una de las personas consejeras de él, una de las personas que lo guiaban a él, una de las personas que lo ayudaban. Aquella persona que lo guiaba era alguien ahora que él amaba, era alguien ahora que él escuchaba. Era alguien ahora que era su líder. Gloria sea el nombre del Señor. Y esa es la obra que Dios hace a través de las acciones del cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo escuché acerca de un lugar que tenía una estatua de Cristo, como tienen en muchos lugares idólatras, y que se cayó aquella estatua de Cristo y lograron ellos con esfuerzo volverla a juntar y volverla a poner, pero hubo una parte de la estatua de Cristo que ellos no pudieron hacer nada con ella, y eran sus manos. ¿Y qué vamos a hacer con las manos? Y alguien les respondió: las manos de Cristo es el pueblo de Cristo operando en el orden que Él quiere que nosotros operemos aquí en la tierra. Tú y yo somos los responsables de hacer la obra que Cristo nos ha ordenado hacer aquí en la tierra. Somos las manos de Cristo, somos los brazos de Cristo. Llevamos el mensaje de Cristo donde quiera que nosotros vamos. Y eso es lo que Cristo está buscando. Hay una alabanza en inglés que habla acerca de eso y cuenta la historia de una persona que va a la iglesia y se sienta en la parte de atrás de la iglesia. Una persona que está sufriendo por la vida que está llevando, como la vida la ha tratado. Sin embargo, la persona, por su apariencia física, dice que los hermanos no le hicieron caso. Los hermanos la marginaron. Y dice: si nosotros somos el cuerpo, ¿por qué nuestras manos no están sanando? ¿Por qué nuestros brazos no están abrazando? ¿Por qué nosotros no estamos ayudando? Y esa es la iglesia que el Señor quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Me viene a la mente aquella alabanza de hace algunos años de René González acerca de la iglesia. ¿Qué dice aquella alabanza? Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado. Esa es la obra de la iglesia aquí en la tierra. Esa es la obra tuya y mía. No es algo extraño. No es que hablamos de la iglesia, que esa es la obra de ellos. Esa es la obra de nosotros. Amén. Es la encomienda de nosotros, lo que decimos ser discípulos del Señor, lavados en la sangre de Cristo, amén, lo que esperamos verle pronto. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todas las personas que han compartido con nosotros. Con la ayuda de Dios vamos a seguir este estudio de la epístola de Pablo a los Romanos. Vamos a movernos al capítulo 13 la próxima semana. Yo le exhorto que lo leamos en anticipación, esperando que Dios nos traiga bendición con el estudio de la próxima semana. Dios le bendiga. Amén.